Estudié en el DEPTO, SM1, Cohetería y Lanzadores, la cátedra Korolev de la UNIV, técnica estatal Bauman, y me fascinó. Me quedé hasta el último curso, hasta la tesis, y ya en la etapa de la tesis decidí que seguiría construyendo dirigibles en adelante. Por eso fue un proceso difícil, pero logré reasignarme desde la empresa Coheteril, a donde me destinaron oficialmente en cuarto año, al Buró de Diseño de Automatización de Dolgoprudny, que por entonces se encargaba de la aerostación en la URSS. Se encuentra en la ciudad de Dolgoprudny. Hacía globos estratosféricos autónomos de lámina y una gama de globos cautivos. Me atrajo que ya iniciaron un proyecto para revivir la aerostación, el primer dirigible soviético 2DP. Por desgracia, ese dirigible no se construyó. Al final la comisión rechazó varias versiones del proyecto. Nunca empezamos la construcción. Luego creo que en 1989 nos dijeron que el Ministerio de Industria Aeronáutica ya no financiaría el proyecto. ¿Y en el Buró de Automática de Dolgoprudny qué cargo tenía? Llegó alumno de Bauman, ingeniero. Al año o dos pasé a Ing Senior. Llevaba un área específica, me encargaba del cálculo de cargas. Calculaba las cargas en los equipos del dirigible. Me atrajeron las cargas de la turbulencia atmosférica. Porque como cualquier aparato flotante, no volador sino flotante, es muy sensible a los movimientos del medio ambiente. Las mayores cargas provienen del propio aire. El aire es bastante turbulento. Gracias. El aire es bastante turbulento, por eso las principales cargas sobre el casco, la envolvente y el empenaje en gran parte provienen de la turbulencia atmosférica. Se analizaron trabajos porque en el extranjero también se reactivaba la aerostación. Fue cuando se construyeron los Skyship 500 y 600. Varios grupos trabajaban en eso. Salían artículos en inglés. Tuve que mejorar mi inglés, reforzarlo. ¿Skyship los construía el Reino Unido? Sí. Tuve que actualizarme en la terminología, también desconocida, y aprender términos descriptivos. Y entendí los artículos y escribí mis programas para mainframes de entonces. Skyship, no es Skyship, me confundo. Es 10, no sé cuál, 40 o 50 era la que teníamos. En Fortran aún existía. Mi generación recuerda que es una tarjeta perforada y cómo se escribe y depura un programa. Así fue. Por desgracia, en 1989 eso terminó y en 1990 decidí dejar el DKBA porque, de hecho, el director de nuestro círculo, del grupo de estudio de las aeronaves aerostáticas, Evgueni Trofimovich Baida. Por cierto, hoy lo vi en la reunión de la Academia de Aerostación y Aviación. Sigue en muy buena forma. Veterano y respetado aeronauta. Preguntó por los motores. ¿Cuándo tendremos motores reales para construir dirigibles realmente grandes? Y me invitó a volver al MGTU Bauman. Fue un proyecto pequeño, un dirigible no tripulado. Pero luego llegó el año 1991. Crisis, default, sin dinero estatal. Todos los proyectos terminaron y tuve que buscar a qué dedicarme luego. Como no quería irme a estructuras comerciales ni meterme en finanzas y deseaba seguir siendo ingeniero, hallé mi camino. Pasé sin prisas y con calma a un equipo que diseñaba robots submarinos de control remoto. Y trabajé allí durante 13 años, pues no me apetece contar qué hacíamos allá. No era de dirigibles y además el tema era muy cerrado. Bueno, regresemos al año 2004 entonces, ¿sí? Cuando la compañía Augur recibió el encargo de crear el primer gran dirigible nacional. Bueno, no tanto. Antes se hicieron varios dirigibles de Augur, AU-11, AU-12. ¿Y antes hubo aerostatos? Sí, hicimos 2 globos. Había experiencia. En DKBA falló el proyecto de gran dirigible. Allí sistemas cautivos.
Todo eso se construyó, todo eso se construyó. Se construyeron muchísimos complejos de globos cautivos, todos en las FFA para misiones. Y justo cuando trabajaba y además hacía cálculos de cargas, hubo algo llamado telescopio, quizá el globo cautivo más grande que se construyó en la URSS. Era un aparato de 8000, se hizo y hasta se probó, pero luego resultó otra vez más innecesario. Volumen 8000 metres. Sí, 8000 M3, es una envoltura bastante grande. Serán tal vez unos 50 mt. 50. Los globos cautivos son aún más pequeños y largos. Son pequeños, más bien rechonchos, así que como por ahí, unos 50 metros, unos 8000 metros, quizá un poco más. ¿A qué altura lo subía? ¿Qué masa tenía el telescopio? Se llamó telescopio. Este no alzaba telescopio alguno. Levantaba un radar que debía detectar objetivos a muy baja altura, pero la altura normal es de 1,52 kilómetros. Más arriba no vale la pena. Desde unos 1,5 kilómetros ya se ve bastante claro. El problema es que los aerostatos cautivos consumen electricidad que hay que transmitirles por cable. La energía va por el cable de amarre. El que sujeta al aerostato cautivo también le da energía eléctrica. A más altura, más longitud y mayor masa del cable, se necesita mucho cobre o usar muy alta tensión, pero eso no tiene que ver con los dirigibles. Sobre dirigibles Aerostática 1 y 2, ¿participó en ellos? No, en esos proyectos no participé. Los llevaba Alexander Nikolayevich Kirillin, ya fallecido. Fueron muy interesantes, sí. Volaron, despertaron el interés de muchos. Por alguna razón, no sé por qué ni a quién preguntar, no tuvieron continuidad. Se construyeron dos aerostática, una menor y otra mayor. Y luego el testigo de la construcción de dirigibles pasó a la empresa Avgur, que entonces encabezaba Stanislav Fyodorov. Por desgracia, también ya falleció. Lástima. Fue una persona interesante, apasionada y un fan de la aerostación. Se construyeron dos dirigibles AU-11 monoplaza y AU-12 biplaza, el segundo por encargo del Ministerio del Interior. Y entonces llegó, hacia 2003 ya empezaron las conversaciones, porque la Compañía Federal de Redes es la empresa que posee todas las líneas de transmisión de alta tensión, o sea, la titular de todas ellas. Se descubrió que muchas líneas de transmisión, sobre todo las construidas en los años 60 y a principios de los 70, carecen prácticamente de documentación y materiales. Además, hay que realizar un examen integral de todas esas líneas y crear bases de datos unificadas. Son extensiones enormes de estas líneas eléctricas, una en Siberia con la región central de Rusia. Es sencillamente un trabajo colosal, decenas de miles de kilómetros. Sí, decenas, si no cientos de miles. Y con helicópteros resultaba caro y muy laborioso. Para empezar, estos helicópteros tienen peculiaridades propias. Vuelan demasiado rápido para algunos sensores. Causan vibraciones excesivas y tampoco están concebidos ni diseñados para la instrumentación que había que instalar. Se decidió construir dos dirigibles, que serían, en esencia, laboratorios voladores, es decir, irían escaneando con un escáner láser toda la superficie del terreno y observando la vegetación, midiendo la flecha de los conductores, registrando con un sistema de fotografía detallada el estado de cada torre y determinando con navegación GPS las coordenadas exactas de cada torre. Además, había un grupo de sensores que permitía ver el estado de los conductores, si había contactos defectuosos y si existían zonas de calentamiento. Se ve nítido en cámara IR. Había 3 equipos que revisaban el estado de los aisladores. Se trata de una cámara ultravioleta, porque resulta que los aisladores, cuando ya están en un estado previo a la ruptura dieléctrica, pueden emitir en el espectro ultravioleta. Se aprecia bien en la cámara ultravioleta. Hay 2 bandas de radiofrecuencia en las que también generan bastante ruido.
2 antenas más. Todo se integró en un sistema. A bordo había 4, piloto, aún más. Debían ir 6 personas a bordo, piloto y piloto de relevo. Había 2 operadores en computadoras viendo en tiempo real cómo se grababa la información. Se construyeron. Y luego los jefes de diseño lo invitaron para crear este complejo. Entonces las personas que me conocían me hicieron esa propuesta y decidí aceptarla. Decidí que los aparatos submarinos están bien, pero el amor de tu vida, lo que empezaste de joven, es lo que más te llena. Volví a la aerostación. No me arrepentí. ¿Y usted los construyó? Sí, construimos 2 dirigibles rápido. Por contrato era 1 año, pero en realidad se construyeron. Si el contrato se firmó el 1 de enero de 2004, entonces el primer vuelo del dirigible tuvo lugar, recuerdo muy bien la fecha, el 6 de septiembre de 2006. O sea, nos retrasamos 9 meses respecto al contrato, pero en 1 año y 9 meses crear un dirigible desde cero. Cuando nos reunimos, apenas había las ideas más generales, no más que unos trazos básicos. Luego, cuando empezamos a construir y entender qué equipo colocar, cuánta gente y la duración del vuelo. Yo personalmente decidí 2 o 3 veces aumentar el tamaño de la envoltura del dirigible. O sea, empezamos con volumen de unos 400-200 M3. Decidimos construir un dirigible de 400-200 M3. Luego pasamos gradualmente a 4.500 y, si mal no recuerdo, a 4.800. Al final eran 5Li65 MT3 según el patrón de corte. Por el leve estiramiento de la envolvente quedaba en 5Li150 5Li860 M3 y hasta hubo que tomar una decisión impopular. Ya entonces pedimos introducir cambios en la estructura del hangar de Kirshach. Es decir, en una reunión tensa, cuando nos criticaban, pedimos alargarlo en 2 secciones para armar los dirigibles sin problemas. O sea, salió más grande de lo previsto al principio. Y esto es bueno porque luego cuando hacíamos otros proyectos, yo calculaba que, en principio, en el hangar que hay ahora en Kirshach, se puede armar un dirigible de unos 7.800, 8.000 MP3. Aún es viable, mas ya no. El tamaño no lo permite. ¿Y el hangar de Kirshach se hizo para el AU-30? Exacto para el AU-30 para 2 dirigibles que debían ir en largas misiones. Se fabricaron vehículos expedicionarios. Si pueden mostrarán fotos, pues presentamos ese dirigible tanto en MAX 2007 como en MAX 2009, con vehículos de expedición con los que debían ir. Parte del trabajo se realizó, pero ya luego ocurrieron algunas cosas que para nosotros fueron incomprensibles. Esto estuvo relacionado sobre todo con la crisis económica de 2008, porque el dirigible resultó muy interesante y muchos desarrolladores le mostraron interés. Es decir, se construyeron otros 3 dirigibles, pero en realidad solo se armó uno. 2 eran para el gobierno de Moscú como puestos de mando voladores para emergencias y se quedaron en cajas, porque el gobierno de Moscú no encontró entonces ni posibilidades, ni recursos, ni financiamiento para construir un hangar para operarlos, y así se quedaron en cajas. No sé su destino, quizá los dieron de baja por antigüedad. Y el 5.º dirigible se construyó para franceses. Era un célebre explorador polar llamado Jean-Louis Etienne. Me lo presentaron como el Senkevich francés, una figura mediática muy famoso en Francia, y él quería llevar a cabo una expedición. Y lo del calentamiento global, se derrite el hielo ártico. Y quería hacer una expedición en un dirigible para medir el espesor del hielo, o sea, volar y medir el espesor del hielo. Y se pidió un dirigible y se construyó otro, el 5.º, para este proyecto. Lo construimos, lo llevamos hasta Francia y allí mismo lo ensamblamos en Marsella. Este es el aeródromo de Marignane. Más o menos lo mismo que para Moscú, Vnukovo, Domodedovo o Sheremetyevo.
En Marsella el aeropuerto se llama Marignane. Un hangar grande. Armamos el dirigible, lo recibieron con pompa. Incluso vino. Figura mediática organiza todo. Vino el viceministro francés de Transporte. Se entregó con pompa y entrenaron mucho en el dirigible y volaron cerca de Cannes. Allí alquilaron un aeródromo. Operaba sin hangar en un mástil de amarre. Aprendían a volar, amarrar, despegar desde el mástil, a operarlo sin hangar. Parecía ir bien, pero como siempre. Pero luego, Para el AU-30, en concreto para los franceses, ¿qué equipo de tierra hacía falta y cuántos ingenieros de vuelo? Iban de expedición con un grupo. en general, con viento más o menos tranquilo, al dirigible pueden amarrarlo al mástil de amarre literalmente de 2 a 4 personas. Pero si el viento es bastante fuerte, conviene tener un equipo de 6 a 8 personas. Preveían un equipo de tierra de 8 personas. Además estaban formando a 2 pilotos y el piloto principal no se preveía que volara a medir los hielos. O sea, invitaron a un piloto de dirigibles estadounidense muy famoso. Es una persona única. Creo que tenía 18,000 horas de vuelo en dirigibles. O sea, probablemente ya no se encuentra a otro como él. Ya nadie vuela tantas horas, hoy por hoy. Y era piloto muy experimentado. Me sorprendió. Los nuestros todos son excelentes, pero el aterrizaje se veía apresurado. La gente debía agarrar los cabos y engancharlos al cabrestante. Este debía tirar hacia el mástil de amarre. Apuraban un poco y corrían. Corque era su apodo. Pedía que no lo llamaran por su nombre. Decía, díganme Corque. Corque al equipo de amarre se lo ponía en las manos. Era simplemente pura fantasía. O sea, con viento o sin viento. O sea, sentía tanto el aparato que podías quedarte quieto. Se posaba justo, lo tomabas, conectabas, dabas la orden y el cabrestante recogía. Todo muy preciso. Era ameno hablar con él. Él también era gran fanático de los dirigibles y estaba algo desalentado de que no avanzara gran cosa, porque voló en todos los dirigibles, en los Skyship que entonces volaban. Y como era mayor, creo que alcanzó a ver los viejos dirigibles cuyo uso cesó en los años 60. Un tipo notable. Pasemos al presente, Fiodor, o hay más de historia. ¿Hubo ruptura real con los viejos dirigibles? Sí. Cuando en 1984, por aquel entonces, llegué al DKBA, justo en ese momento el DKBA comenzó a proyectar dirigibles, pese a que era una firma aerostática, pese a que ya había una experiencia colosal, muy sólida, en la construcción de aeróstatos cautivos y de aeróstatos libres, pese a que aún quedaban viejos aeronautas veteranos. Y además, seguía con vida Ustinovich, quien voló en el dirigible SSCR B6 y sobrevivió a la catástrofe del dirigible B6. Fue de los pocos que salió allí con vida y defendía el renacer de los dirigibles. Decía que los planos del SSCR B6 quedaron ahí y le decía al ministro de la Industria Aeronáutica, levantemos planos y hagamos el SSCR B6. Aunque era de los 30, ya no encajaba con la realidad moderna de hoy. Pero recuerdo cómo empezamos. Yo allí era un ingeniero joven y había compañeros mucho más experimentados. Ahora, con la perspectiva de mi experiencia, aquellas dudas y problemas que parecían importantes ya me resultan poco serios. O sea, resultó que lo que temíamos y lo de cómo superarlo ni valía la pena pensarlo. Por ejemplo, Pues no sé, por alguna razón pensábamos mucho en los mástiles de amarre. Pensábamos que Vladimir Ivanovich Uchvatov sostenía que no se podían poner las hélices abajo porque al girar quedarían sombreadas por la envolvente. Eso es malo,
que había que separarlas muy lejos entre sí y hacer bastidores metálicos complejos que atravesaran toda la envolvente. Interactuaría con la envolvente blanda. Se hicieron muchísimos cálculos y invitamos a expertos. Así está hecho el Zeppelin moderno. No, es distinto. Lleva un bastidor metálico dentro. Ahí el armazón es de fibra de carbono. Está hecho de forma algo distinta. No considero al Zeppelin la cima del diseño moderno. Este dirigible, para las tareas que resuelve, está excesivamente complicado. Está demasiado complicado y encarecido. Un dirigible para esas tareas puede hacerse mucho más simple, barato y eficiente. Es bonito, es hermoso, pero es muy complejo y costoso. ¿Por qué se construyen tan pocos? Dejémoslos de momento. Desde su experiencia actual, entonces, usted dijo, entiendo que lo que pensamos no era del todo eso. Entonces, ¿qué es un dirigible moderno? Pasemos a los dirigibles. ¿Por qué se plantea todo el tiempo que hay que revivirlos? Porque los dirigibles cuentan con un conjunto de propiedades únicas que les permite no sustituir sino complementar los medios de transporte existentes, los aéreos, aviones y helicópteros, y en general el resto de los medios de transporte. ¿Y cuáles son? Hablemos de las propiedades únicas. Lo característico es que, en esencia, para mantenerse en el aire casi no necesita gastar energía, o gasta muy poca, porque hoy los dirigibles no vuelan en neutralidad aerostática, vuelan algo sobrepesados, es decir, todos los dirigibles son un poco más pesados que el aire. Cuestión: ¿cuánto más pesados? A ese valor se le llama índice de hibridación. Si el coeficiente de hibridación es 10%, el 90% de la sustentación lo aporta la aerostática, el gas elevante, helio, dentro, y el 10% restante se obtiene por la aerodinámica. Se gasta algo de energía para sostenerse en el aire, pero no se compara con la que requiere volar un avión o helicóptero. Sí, vuelan despacio, vuelan más lento, eso es un problema, y no veo ningún indicio de que vayan a volar a una velocidad disparatada, casi 180-200 kilómetros por hora, porque simplemente no es rentable. Sería quemar combustible sin beneficio económico. Si viviera Alexander Nikolaevich Kirilin, le rebatiría, y conmigo. Le vi proyectos hasta de 200 km/h. Tiene su propia visión. Para mí el dirigible debe ser rentable. Hay que partir también de la técnica, pero hay que partir de la economía. Es decir, los dirigibles serán demandados si solucionan tareas a un menor costo que otros transportes. Es posible. Es posible. En Aeronova hay casos concretos. Pasamos a proyectos. Tenemos una visión clara de cómo hacerlo, y esto de veras sí es posible. Pero para eso, su eficiencia de combustible debe ser aceptable y al menos comparable con la del transporte automotor, porque competir con el marítimo es imposible. Ahí el combustible quemado por tonelada kilómetro es tan ínfimo que ningún otro transporte puede competir con el marítimo. Pero no es ideal. Frente al transporte aéreo, los dirigibles serán más convenientes. Y en principio, con diseño y tamaño adecuados, pueden ser competitivos en eficiencia de combustible con el transporte automotor y quizá hasta con el ferroviario. Además, frente al automotor y al ferroviario tienen muchas ventajas. Primero, despegue y aterrizaje verticales. Y el hecho de que despeguen y aterricen a baja velocidad facilita mucho los requisitos de la infraestructura en tierra. Es decir, el avión es excelente, vuela rápido y vuela muy lejos, pero el hecho de que su velocidad de aterrizaje sea tan enorme y que, digamos, la carga sobre la pista en el momento del aterrizaje sea tan enorme, lleva a que las pistas de aterrizaje y despegue resulten muy caras. Es una infraestructura muy costosa. Son requisitos muy altos para el apoyo y la navegación, para todo, para que el avión a gran velocidad entre exactamente en la pista
y todo ocurra de manera normal. Con los dirigibles todo eso es más sencillo. Se acerca, digamos, al punto de amarre, a velocidad casi cero. Los dirigibles modernos llegan casi a velocidad cero, como veremos. Los sistemas de propulsión híbridos permiten una distribución de propulsores que hace controlable este dirigible incluso a velocidad cero. O sea, podemos girarlo y moverlo a gusto. Los sistemas de control automatizado de aparatos tan complejos permiten que el piloto no calcule todo en su cabeza ni maneje cada motor por separado. También lo hacemos. Será sistema de control inteligente. No debe pensar en el empuje de cada motor. Debe ocuparse de lo estratégico, la dirección del viento, acercarse y posarse. Un dirigible no puede posarse y quedar en campo como un avión. Debe acercarse y amarrarse a algo. Solo entonces puede apagar los motores, porque solo así ya dejará de gastar energía para resistir al viento. Además, sabemos cómo hacer estos dispositivos de amarre lo más simples y económicos. Es decir, no se requieren esos gigantescos mástiles que se usaban para los dirigibles de los años 30. Si miran todos esos videos antiguos sobre los dirigibles de Zeppelin, como el Akron y el Macon, verán lo complejo que era todo el equipo de apoyo en tierra. La automatización moderna permite simplificar todas esas operaciones y no se requiere tanto personal de tierra. Y no solo de tierra, también sobre la tripulación. ¿Cuánta gente había en un Zeppelin? Ut decía, el comandante y los de motores. Eran más de 30. Porque había tres turnos. En cada turno, el Zeppelin tenía 5 góndolas de motor. En cada nacela había un maquinista que recibía órdenes del comandante. Desde el puente de mando ordenaba a timoneles y maquinistas subir o bajar la potencia. Imagínense, aguantar al lado del motor más de 6 horas. Es imposible. Probablemente eran de 4/8. Por eso eran 3 turnos solo de maquinistas. Además, había alguien en el timón de dirección, otro en el elevador y un navegante. Sí, allí los había, o sea, esos cepelines que cruzaban el océano y llevaban, por ejemplo, el Hindenburg. Llevaba a bordo a 50 pasajeros y la tripulación era de 70 personas, en total, incluyendo sobrecargos, cocineros y demás, y animadores, que entretenían a los pasajeros a lo largo de todo su vuelo de 40 horas seguidas. En los 30 se podía ir de Europa a América en 40. Barco tardaba una semana. Al final, ¿se acoplaron al rascacielos? Esa pregunta me deja en blanco. No lo sé. Se erigió un mástil de amarre en un rascacielos. No vi fotos de Zeppelin anclado a él. Quizás sí hubo. En general hacían cosas verdaderamente asombrosas. Miré videos antiguos y revisé con cuidado. Y el famoso aeronauta Umberto Nobile, que por cierto también ayudó a la Unión Soviética en 1932-1935 a crear su aerostación, bajo cuya dirección se hizo el dirigible SSSR V6. Tenía diseños de dirigibles realmente muy pequeños, mono o biplaza. Despegaban desde azoteas. Hay un video, aterriza en techo y despega. Yo lo vi sin duda. Entonces, ¿cómo podrían ser hoy los dirigibles modernos, si hace 100 años ya se lograba en Europa alzar una mole y sin automatización, llevarla hasta Estados Unidos para amarrarla a un mástil en otro continente, todo por teléfono, uno a los timones y otro a los motores? Cuesta imaginar cuánto diferirá en calidad. Es un trabajo de equipo coordinado, son prácticas. El capitán tenía mucha experiencia, era todo un capitán de verdad. O sea, no volaban, sino que navegaban. Hay que quitarse el sombrero, son de primera. Fueron alemanes, ingleses y estadounidenses. Estos llegaron tarde y en gran parte usaron la experiencia alemana. Claro, pues los pioneros entonces fueron los alemanes. Eso sí, se desarrollaron en el marco de la guerra, bombardearon Inglaterra,
pero eso les permitió, tras perder un centenar de dirigibles, perfeccionar un diseño casi ideal. En entreguerras construyeron dirigibles únicos, y el Graf Zeppelin, que dio la vuelta al mundo, y el Hindenburg, el dirigible más cómodo de su época, que cruzaba el Atlántico, uniendo América y Europa. Proyectos únicos. Eran proyectos únicos, no había computadoras. Es decir, estas complejísimas estructuras del armazón metálico se calculaban, por así decirlo, más bien con la intuición de los ingenieros, y aun así los dirigibles tenían una eficiencia de peso que solo inspira profundo respeto. La verdad, hoy las exigencias de resistencia y de confiabilidad son muy distintas, naturalmente, pero incluso usando materiales modernos, y nosotros, al diseñar dirigibles grandes, nos enfocaremos en usar fibra de carbono, que en comparación con el aluminio es 2 veces más ligera y como mínimo 2 veces más resistente. O sea, su resistencia específica es varias veces mayor. Aún así, o sea, el dirigible funcionará así. Los dirigibles son blandos, envoltura flexible, semirrígidos, se añaden elementos rígidos a la envoltura, y rígidos, casco con armazón espacial con bolsas dentro. Y los Hindenburg eran rígidos, rígidos. Los rígidos serán el doble de ligeros y de resistencia. Bueno, no del todo. Las exigencias a los márgenes de resistencia y a la resistencia son mayores ahora, sí. Además, seremos mucho más confiables y más seguros. Es decir, parte de los dirigibles se estrelló porque no les alcanzó la resistencia del casco. Esto atañe más bien a los proyectos ingleses, porque empezaron a imitar a los alemanes y no tenían esa experiencia de diseño. Cometieron fallos, por lo que probablemente los dirigibles ingleses se perdieron porque simplemente les faltó resistencia del casco. Es decir, cuando entraban en tormentas muy fuertes, se producían ciertos daños y, como los dirigibles estaban llenos de hidrógeno explosivo, conducía a accidentes terribles. Los alemanes lograban evitarlo. Sus dirigibles no se perdían así, salvo el Hindenburg, pero la cuestión sigue abierta. ¿Qué pasó y por qué hubo un incendio a bordo? Algunos dicen que fue sabotaje, otros dicen que fue negligencia, y eso. Es decir, no fue negligencia, sino la excesiva autoconfianza del comandante, que decidió no alterar el horario de vuelo y amarrar cuando aún no había pasado la tormenta en el punto de amarre. Es decir, entraron en una turbulencia bastante fuerte y, según una versión, se reventó uno de los tirantes que daban rigidez al casco. Eso dañó una bolsa de gas, el hidrógeno se mezcló con el aire, se formó mezcla detonante y bastó una chispa leve para que todo prendiera. Es solo una versión. Ahora no se asusten, no habrá hidrógeno a bordo. Volamos con un gas noble e inerte, absolutamente seguro, el helio. Es decir, en caso de daño, incluso si se daña una de las bolsas de gas, solamente perderemos el gas de esa bolsa. Como los dirigibles modernos pueden sostener un porcentaje bastante grande de la sustentación gracias a la aerodinámica, la pérdida de uno e incluso de dos bolsas de gas, siempre que estén en zonas distintas, es decir, no juntas sino en distintas partes del dirigible, muy probablemente hará que concluya el vuelo con calma. Y esa bolsa de gas se podrá reemplazar y seguir operando el dirigible. Incluso si se pierden dos juntos no ocurrirá ningún accidente. Lo único es que existe la posibilidad de perder el dirigible, porque podemos bajar con suavidad, pero si no hay medios de amarre en tierra y hay vientos fuertes, quizá no resista ese aterrizaje, es decir, podría dañarse. El material es material, las vidas siempre van primero. No debe haber tragedias como en aterrizaje forzoso de avión. Pero hay algo más. Si hablamos de dirigibles de transporte,
Todos en Aeronova creo que pensamos igual. Consideramos que esos dirigibles deben ser no tripulados. Porque hoy en día mantener 3 turnos de tripulación para vuelos de varios días y para el traslado de cargas es un lujo inadmisible. Es decir, encarecerá notablemente los costos de transporte. Me parecía, incluso vi esos cálculos. La mitad del costo total del transporte son gastos de tripulación, salarios. Sí, sí, sí. Y toda la infraestructura instalada en el dirigible para asegurar la habitabilidad, sanitarios y camas. Sí, para empezar, eso quita una parte muy grande de su flotabilidad, que podría usarse más. Si pasamos, en efecto, a los dirigibles modernos y hablamos de por qué vale la pena reactivarlos ahora, hay 3 tecnologías clave que nos permiten afirmar que es posible construir un dirigible actual que sea, primero, confiable y segundo, competitivo con otros medios de transporte en la actualidad. Estas son las 3 tecnologías. Primera, propulsión híbrida. El avance actual en motores eléctricos potentes ha llegado a tal nivel que separamos la planta de energía eléctrica, es decir, el sistema que produce la electricidad para el dirigible, de los propulsores, que con motores eléctricos aseguran su movimiento y sus maniobras. Con el estado actual de esta tecnología se puede. Sé el programa de los webinarios. Tras mí hablará Kostyukov Andrei Beniaminovich. Él les contará todo sobre la planta motriz. Es su área de responsabilidad y trabaja en ello. Es un especialista único. A todos en el webinario les aconsejo también entrar y escucharlo. Aprenderán cosas nuevas e interesantes. La segunda, cómputo moderno, autopilotos y sistemas de automatización. Es decir, muchas operaciones que antes exigían conocimientos de ingeniería muy avanzados, ahora pueden modelarse y puede construirse un sistema de control inteligente que le quita al piloto muchas cosas sobre las que tendría que estar pensando él mismo. El piloto define la trayectoria general del dirigible y cómo se asegurará qué motores, con qué potencia y empuje deberán activarse o conectarse para sostenerla. Todo eso puede modelarse, diseñarse y realizarse. Y de eso mismo se desprende la posibilidad de la creación de un dirigible completamente no tripulado. Es decir, en mi opinión, construir un dirigible no tripulado es, por un lado, una tarea más simple, pero por otro, tiene sus particularidades. Aunque manejar un dirigible cuando vuela a velocidad de crucero es mucho más fácil, surgen dificultades al aterrizar, al maniobrar, girarlo y alinearlo para poder amarrarse al mástil de amarre. De ello se deduce la posibilidad de crear medios automáticos de aterrizaje. El dirigible se posa solo y se acopla al punto de amarre. No hace falta ese equipo enorme que agarra decenas de cuerdas y lleva el dirigible bien al mástil de amarre, bien lo acopla o bien lo introduce en el hangar. Es decir, al crear un dirigible como lo concebimos en la empresa Aeronova, su operación requerirá muchos menos recursos humanos. Vuelan sin piloto, se controlan en automático y atracan solos. La seguridad y fiabilidad de los materiales actuales permiten crear dirigibles capaces de soportar turbulencia fuerte y ráfagas intensas. Los modelos antiguos no estaban diseñados para eso. No había normas de cargas de diseño. Quiero hablar un poco de los dirigibles antiguos. Todos hablan del Hindenburg y de Zeppelin, pero la empresa Zeppelin tuvo casi 130 dirigibles. Zeppelin, sí, sí, y los más grandes acumulaban unos 100 vuelos y hasta más vuelos. Los ingleses tenían su flota y el Imperio ruso la suya y la suya. No fue un caso aislado. ¿Cuántos dirigibles hubo en el mundo más o menos? Varios miles. Unos miles, miles. Y yo quería decir que varios miles de dirigibles en el pasado ya demostraron su eficacia.
Volaban, realizaban diversas operaciones militares, turísticas y de carga, etc. Y entonces aún no había normas. Ahora ya hay un montón de normativas a las que la técnica aeronáutica debe ajustarse. Sí, también a ellos. Sí, y entonces no había nada de eso. Bueno, algo sí, pero ni para los aviones se hacían. Bueno, algunas normas existían, pero aún estaban en fase incipiente. Toda la experiencia viene de la operación. En aviación dicen, las normas están escritas con sangre. O sea, consideran lo malo que pasó con las aeronaves, para evitarlo. Suman a la seguridad de los futuros aparatos. Sí, sí, y ahora los dirigibles modernos hay que construirlos ya considerando todos esos matices acumulados, normas y demás. Es decir, el dirigible hoy entonces volaban por miles, hacían rutas y en general eran bien seguros. Y ahora con todas esas reglas, los aviones vuelan todo el tiempo, de media distancia y de larga distancia. Entonces, cumpliendo todos estos requisitos en el diseño y en la fabricación del dirigible, lo hacemos exactamente tan seguro como ese avión, ¿no? Sí, buscamos que los dirigibles sean tan seguros. Todos deben saber y entender que el avión es el medio más seguro del mundo. El dirigible es el transporte aéreo más seguro. Pues nosotros, sí, en Aeronova, aspiramos y trabajamos para que el dirigible moderno sea económicamente viable, eficiente y uno de los medios de transporte más seguros. También me gusta esta comparación. Si tomamos un tren de hace 100 años, una locomotora diésel y los trenes modernos de alta velocidad, ¿qué diferencia existe? Un automóvil de hace 100 años y los modernos con autopiloto e híbridos son como el día y la noche. Y con el dirigible, hoy no tenemos ese dirigible moderno en mente. Cuando oímos dirigible, imaginamos los de hace un siglo. No han pasado por ese ciclo evolutivo y hoy ya tenemos todas las posibilidades para crearlo. Crearlo ya, dar ese salto y crear un medio de transporte moderno, tan adecuado como el auto, el tren de alta velocidad y el avión actuales. Más o menos, estos dirigibles se diferencian de los antiguos por sus sistemas internos. El automóvil parece el mismo, carrocería y cuatro ruedas, pero si miramos dentro, desde el motor hasta todos los sistemas de seguridad que existen, ¿acaso se comparan con un auto de los años 50-60? Lo mismo pasa con el avión. Todo avanza en la mejora de la confiabilidad y la seguridad, y los dirigibles serán exactamente iguales, también modernos. La cuestión es que, como se dice, el apoyo que recibimos desde distintos frentes sea lo bastante sólido y coherente como para que podamos crear esto, porque todos deben entender que estamos creando una nueva clase de transporte. Es una nueva rama de la industria que, en su fase inicial, exige trabajos de I+D que estamos llevando a cabo ahora. Cuando pasemos a hablar de lo que hacemos ahora, hay mucho trabajo oculto que no se ve desde afuera, pero es importante y necesaria, y todo lo que se hace en esta área oculta sienta bases para que surjan grandes dirigibles modernos. En el chat preguntan por dirigibles modernos. ¿Hubo algún proyecto en la planta aeronáutica de Ulyanovsk desde 2008 hasta 2010? Se hizo el termoplan, creo. Eso fue en los 90, no en 2008-2010. El termoplan se hizo en los 90. No soy partidario de los discoidales, son una vía muerta. No sé por qué vuelven a esa idea de montar dirigibles en forma de disco. No le veo ventaja alguna en ese diseño, pero en varios países insisten otra vez en construir discos voladores. A mi juicio, no tienen ninguna ventaja frente a las clásicas estructuras en forma de cigarro y en seguridad son sin duda más peligrosos por su aerodinámica. Incluso vi una conclusión de Tsagi. Los discoidales científicamente están descartados y se recomendó no volver a eso. Y bien,
pasando aún así a los dirigibles modernos, justamente, de formas clásicas, ¿dónde, a su juicio y al nuestro, cree usted que se utilizarán primero y de la manera más activa antes que nada? Ya hemos hablado de dirigibles de transporte. Es, sobre todo, logística. Ahí es lógico su equipamiento austero y se busca la máxima eficiencia operativa. ¿Y qué más? ¿Y el turismo? Bueno, digámoslo así, hay que empezar por los sectores de aplicación con mayor margen de rentabilidad. Propongo construir dirigibles para el yate de jeques árabes, de máxima rentabilidad. No estoy seguro, no. Lo del turismo me parece un sector aún más rentable. ¿Por qué? Porque ningún cargamento, ninguna mercancía vale tanto como para que, por transportarlo durante una hora, se lleguen a pagar ni siquiera $100 por ello. Pero cualquier turista está dispuesto a pagar $100 por un paseo de una hora si las vistas desde el dirigible lo valen. Así que el turismo, sí. Otra cosa es que un dirigible tripulado, de todos modos, requiere normas un poco diferentes y quizá los primeros dirigibles. Construimos los primeros dirigibles no tripulados porque administrativamente es más fácil obtener la autorización de vuelo y ponerlos en el aire. Sí, ¿y por qué recordé a los árabes? Pues, entre otras cosas, porque allí se ha formado una legislación aeronáutica peculiar. Certificar un dirigible de pasajeros tripulado será tan difícil como en cualquier país, pero un dirigible de pasajeros no tripulado, en cambio con su normativa local simplificada, con gusto lo dejarán pasar como aerotaxi. Qué bien, hay que llevarse con ellos, ¿qué puedo decir? Por supuesto, aquí preguntan a la par y apenas logramos verlos. Preguntan, ¿con qué fin organizan webinarios y cuánto gastan en publicidad? ¿Es para la divulgación de dirigibles? Respuesta A. Salimos en el programa millonario. Respuesta B. Recaudar fondos para construirlos. C. Ay, es distinto. Pues, ¿para qué hacemos el webinario? Primero, sí, difusión. Ahora mismo, sin amplia difusión y sin atención en general, es muy difícil hacer algo. Es muy triste, en realidad. Si antes, pues, bueno, todo eso fue antes. En general, seguro han visto esos efectos. En cuanto algo se discute mucho en Internet, en los despachos también lo discuten. Antes de esta carta les escribimos 1000 veces, no había interés. Pero en cuanto hay repercusión, llega allá. Es un fin en sí. Lo segundo es recaudar fondos entonces. ¿Es ese el fin del webinario? Probablemente en cierta medida también, sí, por supuesto. Por cierto, la propia suerte de los dirigibles fue tal que incluso una gran cantidad de dirigibles se construyó gracias a aportes reunidos de un amplio público, de centavo en centavo, como se suele decir. Incluso Ferdinand Zeppelin, cuando gastó toda su fortuna, acudió al público y se reunieron fondos suficientes para que pudiera volver a fabricar dirigibles. También fue un crowdfunding. El dirigible Komsomolets Así es. recaudaron vía el diario Komsomolskaya Pravda, doble o 4 veces lo previsto. Hasta SCSRB6 se hizo con lo recaudado. Parece su destino, sí. Así sucede. ¿Hay clientes para sus productos? ¿Qué sectores económicos? Mire, por ahora no hay todavía un pedido en firme como tal. Ahora se hacen trabajos de diseño con varios clientes. De los sectores de la economía nacional se trata de la industria extractiva con varias aplicaciones funcionales, empezando por el monitoreo y control. Como contó Vadim, AU-30 se hizo para monitorear redes eléctricas. Hay proyectos para el monitoreo de oleoductos y gasoductos. También implica decenas de miles de kilómetros de vuelos sin escalas, etc.
Existen proyectos para el traslado de diversos equipos desde el punto A hasta el punto B, por ejemplo, unas instalaciones de perforación para la extracción de petróleo. Pesa más de 40 toneladas. Un dirigible con 60 T de carga útil permite tomarla desde el punto A e instalarla en el punto B. Claro, con sus matices, pero esto no exige desmontarla, ni un traslado muy complejo por etapas, ni volver a montarla. Quienes colaboraban con nosotros decían que la perforación toma 1 o 2 meses. Después, un mes lo desmontan, un mes lo transportan y un mes lo vuelven a montar. En suma, gran parte del año se va solo en desmontar, transportar y montar. Y el transporte no siempre es posible. Los equipos son grandes y no en todas partes hay carreteras tan anchas, etc. La idea era apenas digan que es posible construir tal dirigible, tendrán todas las cartas y todos los recursos sobre la mesa. Esas conversaciones ocurrían en los primerísimos pasos, cuando apenas empezábamos a crear esta empresa. Y pasando ya al futuro, ¿cuándo podremos tener dirigibles de 60 toneladas de carga útil con esa capacidad? Ya hemos fijado la gama de modelos actual. Ahora el primero es de 500 kg hasta 500 kilómetros. Es como un demostrador de la tecnología y de nuestras capacidades, que podemos concebirlo, diseñarlo, fabricarlo, hasta certificarlo y confirmarlo. TDR, resultado y todo funciona. Enseguida 3 toneladas. También un dirigible no rígido de 3-4T. ¿Para qué tramo era? A 2000 kilómetros. 2000 kilómetros. Y el siguiente lo proyectamos ya rígido para 10 toneladas. Por ahora los clientes del sector, sobre todo quienes deben mover equipo de extracción, dicen hagan el de 3T primero, luego 30 y 60T. Si el 500 CRIS 500 lo hacemos este año y el de 3 2000 o bien el de 4000 queda como tarea para el año que viene, entonces el primer dirigible rígido yo, por lo menos, ya calculo empezar a construirlo directamente para un cliente, a medida del cliente, con el dinero del cliente y donde indique el cliente, porque en términos de costo esto va a ser bastante caro. Entonces, ¿quién financia la producción de dirigibles en 2026? Son inversiones privadas por ahora. La empresa, de momento, no cuenta con ninguna otra fuente de financiamiento disponible. Aquí mandan fotos, dicen, proyecto bastante interesante. Son franceses. Lamentablemente, son imágenes. ¿No se ve? En fin, qué pena. Sé que incluso en nuestro país hay fabricantes de máquinas herramienta. Oleg Kochetkov quedó fascinado con este diseño. Dice, chicos, hagamos ya. ¿Qué problema hay? Vadim, ¿en qué radica? Por lo que se ve en lo dibujado, tiene baja eficiencia en peso. Para crear esa forma, hay que añadir masa que resta a la carga útil. Su ventaja aún hay que estudiarla. Pero si un cliente privado insiste, hágame ya uno que vuele, ¿se puede hacer? Claro. ¿Qué ventajas tiene en sí la tecnología aerostática? Es mucho más fácil hacer un dirigible grande sin tanta I+D ni inversión que, por ejemplo, un avión de 40T. Son esfuerzos laborales incomparables. Aquí comentan que los de Ulyanovsk presentaron su proyecto ante el gobierno y la Duma estatal de la Federación de Rusia. Pidieron financiamiento para desarrollar una línea de 600 kg, 6T y 60T. La verdad ignoro esta historia. También, de cómo fue lo de la Duma tampoco sé aún. Interesante. ¿Se puede influir ahora en combates con dirigibles? La verdad, el dirigible es civil. Es un blanco muy visible. La destruirán bastante rápido. Aunque el dirigible sea militar, sigue siendo de tiempos de paz. Es, digamos, monitoreo de fronteras y del estado del enemigo para ver si hay preparativos para un ataque. En guerra, no sé, solo, quizá estratosféricos,
Un dirigible es un blanco muy visible y grande para el combate. Pero es bastante útil en la retaguardia profunda. Tal vez, no sé. ¿Cómo que no? Usted mismo lo sabe. Cuando empezó esta trifulca irano-estadounidense Dubaití desde Irán, pasaban directamente por el estrecho, volando a muy baja altura con calma y llegaban a sus destinos. Es decir, objetivos a baja cota que aún así seguían curso. Y en fin, los árabes se inquietaron y vinieron por dos vías en paralelo con la petición: un dirigible de monitoreo para detectar objetivos de baja cota suspendido a 3-4 kilómetros de altura. Porque Irán no puede alcanzarlos por el Golfo. Si pudieran alcanzarlos, ¿qué harían primero? Los destruirían y Irán no tiene esa capacidad. Quizás ya la tenga. Es decir, si los Emiratos Árabes Unidos llegan a tener dirigibles con medios de detección por radar a bordo, quizás se conviertan en el primer blanco en ser atacado. Yo sé que en el frente ahora se investiga activamente por ambos lados, en distintos frentes. Hablemos de la técnica aerostática como la de aerostatos cautivos. Allí se usan aerostatos cautivos del legado soviético. Los emplean por ambos bandos y también se usan aerostatos libres. El aerostato libre es más sencillo porque son muy baratos. Es más fácil de usar. Pero como defiendo el uso pacífico de los dirigibles, no quisiera profundizar en este tema. Estoy a favor de que los dirigibles se usen para crear, no para destruir. De acuerdo, creemos en un futuro con dirigibles en el cielo y paz en el mundo. Bien, creemos, sí. ¿Cómo creemos? Físicamente intentamos acercar ese momento. Una cosa interesante, cuando un dirigible asciende al cielo, digamos, ya sea pilotado, de pasajeros o incluso particular, hay un piloto de la aeronave, y ese piloto, igual que un capitán de barco, tiene libreta de mar. Es la libreta de vuelo como la de todo piloto. Puedes cruzar fronteras sin visa. Pero tú llegas, ¿no? Zarpaste en yate de tu puerto. Sí, cruzas mares y océanos. Eres extraterritorial. Pero en el puerto te para un agente fronterizo. ¿Qué harás? El dirigible puede incluso no aterrizar. Puede no aterrizar. Debe repostar. No usa energía nuclear. ¿Y los dirigibles solares? También lo he pensado mucho. Por desgracia, la densidad de energía que suministra el Sol no permite construir un dirigible completamente solar. Es decir, incluso si lo cubres por toda su superficie de manera bastante densa y uniforme con paneles solares ligeros, flexibles y de película delgada, la velocidad máxima a la que podrá volar será de 50-60 kilómetros por hora. Pero solo energía solar. Es limpio, pero solo de día. De noche deberá volar más lento, apenas mantener posición. Si no, se necesita una gran masa de baterías para volar a esa velocidad toda la noche. El dirigible solar atrae. Creo que su uso más interesante es en la estratosfera. Uno de los usos más interesantes del dirigible es el de satélites atmosféricos, en auge y muy interesantes. Por desgracia, todavía no se ha creado ni un solo dirigible plenamente funcional, por ahora. Los franceses hicieron hace poco un ensayo muy interesante y volaron casi 2 meses. Es interesante, es un satélite atmosférico, están aún mucho más cerca de la Tierra, y desde 20 kilómetros, con los mismos medios de observación, se puede apreciar mucho más que desde 200 o 300 kilómetros por donde pasan los satélites. Uno de los usos más inesperados y notables de dirigibles estratosféricos es la agricultura de precisión. Resulta que la agricultura se está convirtiendo cada vez más en un sector ultratecnológico de la economía, tanto por su nivel de automatización como por el de muchos de sus procesos. La agricultura ya no es aquello de que alguien esté escarbando a mano en la huerta, trabajando a la antigua y manualmente. Los verdaderos conglomerados agroindustriales son empresas modernas y de alta tecnología.
Y digamos, para elevar el rendimiento hay que tener un control constante del estado de los campos. Y hacerlo desde 20 kilómetros da información mucho más detallada que desde 200 kilómetros. Y las agroempresas están dispuestas a pagar por ella. Es uno de esos usos muy interesantes. Se pueden hacer puramente solares, pueden quedarse meses en el aire porque allí el aire es bastante tenue. Por ello el tamaño de la envoltura es muy grande y su resistencia aerodinámica es baja. Por eso, con una gran superficie de paneles solares, hay energía suficiente para volar y oponerse al viento a grandes alturas. ¿Qué tan difícil es? Todo es difícil porque todo se crea por primera vez. Es un volumen grande. Hay que crearlo, montarlo de algún modo y elevarlo. Hay distintas tecnologías. Por ejemplo, se ensambla de inmediato el dirigible en un hangar y asciende. Hay pros y contras. Hay quienes a una altura de 20 kilómetros el aire tiene una densidad 14 veces menor que a nivel del mar. Por eso el helio que a nivel del mar ocupa 1/14 de volumen de la envoltura. ¿Se imaginan 1/14? A 20 kilómetros la llenará por completo. Así que, ¿cómo hacer membranas internas de gas para que el dirigible no pierda estabilidad y a la vez aquí haya un volumen pequeño de helio y allá un volumen más grande? Hasta lo lanzan en vertical, la envoltura está igual y el helio en la nariz. Asciende y cuando llena gran parte de la envoltura, gira. Y hay proyectos donde el dirigible despega como aerostato libre, con la envoltura sin inflar del todo, luego toma su forma en altura. Cada esquema de despegue tiene sus pros y contras, y hay problemas que lamentablemente requieren solución. El primer problema es el sobrecalentamiento del gas interno. A esas altitudes del orden de 18 o 20 kilómetros, la densidad del aire es tan baja que, en el intercambio de calor de la envoltura con el entorno, la parte principal, es decir, varias veces mayor, pasa a predominar no el intercambio convectivo con el aire circundante, sino el intercambio radiativo con el Sol, con el espacio exterior y con la Tierra. Y por las propiedades actuales de los materiales, resulta que el dirigible se sobrecalienta mucho durante el día, literalmente en 20-30 grados Celsius. Esto hace que su sustentación aerostática cambie mucho. Durante el día es mayor y para, digamos, compensarla, hay que liberar parte del gas y de noche, cuando el gas se enfría, para que no caiga, hay que soltar parte del lastre. Así, vuelan globos de envoltura abierta, gastan gas y lastre. Cuando acaba el lastre, termina el vuelo. Para una misión de varios días eso no sirve, y además hay que crear una envoltura superligera que, a la vez, soporte la presión del gas en expansión. Es decir, con presión contenemos y evitamos que el gas se expanda. Eso lo hizo la compañía Google en el proyecto de Google Loon, cuando su envoltura con la forma de calabaza volaba. Creo que el vuelo más largo fue de 150 días. Hubo de más de 200. Con esa envoltura tipo calabaza, superligera, su aeróstato resistió las enormes presiones necesarias para contener el sobrecalentamiento diurno. Al parecer, los franceses hicieron una envoltura así y un dirigible que, en la estratosfera, voló 2 meses, es decir, resolvieron el problema. La segunda, hacen falta baterías superligeras para sostener vuelo nocturno. Aún falta trabajo. En la estratosfera cada gramo cuenta, por eso esperamos un avance en baterías. Si su densidad energética aumenta, estos proyectos serán más viables. Hoy, en la reunión de la Academia de Ciencias de Aviación y Aerostación, se habló de hidrógeno y pilas de combustible. Son más aptas para dirigibles estratosféricos que las baterías de litio, aunque con pros y contras. Los conozco muy bien, ya lo discutí con ellos.
¿Por qué proponen usar el hidrógeno a bordo? Con hidrógeno a bordo resuelves sobrecalentamientos diurnos del gas. Como es un aparato no tripulado, se vuela lejos y alto con hidrógeno. Y cuando el hidrógeno se sobrecalienta, puedes sacar de la envolvente el exceso de hidrógeno, quemarlo en pilas de combustible y guardarlo líquido a bordo. Y cuando de noche el gas de sustentación se enfría, puedes enviar a la envolvente parte del gas evaporado. La envolvente puede hacerse casi de lámina. Pero Fiodor, tú estuviste en esa conversación. Hacer funcionar las pilas de combustible en aire tan enrarecido es un desafío. Y para que operen, hay que comprimir el aire hasta alrededor de 1,5 atmósferas. Se requiere comprimir aire exterior unas 15 veces. Bueno, el helio a bordo puedes usarlo a cualquier presión. Hay que comprimir aire exterior 15 veces para que funcionen las pilas. Y el segundo problema, ¿cómo disiparlo? La eficiencia de las pilas de combustible es 60, incluso 65%. ¿Y qué hacer con el 35% del calor generado cuando el aire está tan enrarecido que prácticamente no lo disipa? Es decir, problemas hay, pero ya se avanza poco a poco. Que ya haya dirigibles indica que pronto esta tecnología madurará lo bastante para empezar a usarse. Y me encantaría que también aportara la empresa Aeronova. Sobre los dirigibles de Aeronova y su aporte, pues ya volamos. Volamos. Tenemos 2 dirigibles chicos, bueno, 2,5. Son copias dinámicas. Existe un dirigible denominado Nova 01. Vadim emitió rápido el pliego técnico y hicieron el primer prototipo. Es una copia dinámica del aparato de 500 kg a 500 kilómetros de ruta. Se creó para poner a punto y depurar los algoritmos del sistema de control, para validar los cálculos dinámicos y los modelos dinámicos correspondientes de dirigibles, así como también para ensayar los algoritmos de vuelo en modos automáticos, despegues, aterrizajes y merodeo. En líneas generales, el dirigible es pequeño, apenas 17 metros de longitud y 130 metros cúbicos de volumen total. Lo tenemos en el aeródromo de Voskresensk. Ahí vuela, región de Moscú, centro aéreo Voskresensk. Y allí tenemos el segundo dirigible, un poco más grande, 190 metros cúbicos y 19 metros de largo. Ya es un híbrido. Su diseñador jefe es Dmitry Kmel. Algún día conózcanlo, persona extraordinaria. En suma, aboga por usar dirigibles híbridos. Es cuando el dirigible no solo lleva carga por fuerza aerostática, sino que también genera sustentación aerodinámica con el casco, y así combina ambos efectos. Por ejemplo, en un clásico resuelto hace años. Muchas soluciones. Depende de la especificación técnica. Se diseña justo para eso. En un dirigible clásico, llevas carga, la sueltas y surge sustentación extra. Entonces o cargas de vuelta o llevas lastre o como antes hasta sueltas gas. Métodos primitivos como esos que no existen en el dirigible híbrido. Toma la carga con sobrepeso, la lleva con ayuda de la aerostática y de la aerodinámica y al soltarla ya no hace falta cargar nada de vuelta. Luego regresa como un dirigible clásico equilibrado. En general, nosotros también, desarrollando en conjunto la construcción de dirigibles, estamos creando estos aparatos y pueden venir a verlos en persona en el aeródromo de Voskresensk. Seguro debajo de esta transmisión hay un enlace donde pueden hacer clic, llenar un formulario de registro, elegir una fecha, escribir algo sobre quiénes son y ver los dirigibles en persona. Quizá hasta volando. En fin, un breve comentario. Recientemente nos visitó un grupo. Como estamos en la región de Moscú, aquí suele declararse el régimen Kover. Nadie puede despegar. Todos aterrizan. Así coincidió que se declaró el régimen Kover. En general es un espectáculo. Incluso en el hangar se ve hermoso.
A los niños les fascina verlos, y al verlos volar, más aún. Este año se construirá una envoltura muy grande del dirigible. Ya está en plena marcha, y la propia envoltura del dirigible ya no será de 130 metros ni de 17 metros, será de 2000 metros. Son 44 metros de longitud, digo. 43, 43. Ya se fabrican el empeñaje, el refuerzo de proa, el bastidor bajo góndola y el bastidor para los motores eléctricos, etc. En otoño ya podrá verse en persona uno así de grande, no tan grande como AU-30. Suficiente. Si el nuestro medía 54 metros y este 43. O sea, se verá más pequeño, sí, pero será notable. Y el de 8000 M3 ya va a ser de casi 70 metros. 68, si no me equivoco. Casi 70 metros. Será un aparato grande. Sí, hablando de estos tamaños parece la verdad, al menos a mí antes así me parecía, que miras un dirigible y es como si fuera muy grande y muy inútil. Ocupa mucho espacio y abajo va una carga pequeña. En general tiene la particularidad de que su tamaño lineal, en cierto punto, ya no crece tan rápido. El volumen crece rápido. Sí, el volumen crece rápido y la carga útil hasta se vuelve ya colosal. Si poco más de 70 metros equivalen a 3 toneladas, entonces poco más de 100 metros ya pueden ser 20 toneladas. Sí, es una gran diferencia. Y además, pues, por cierto, cuando volé en Friedrichshafen en el Zeppelin, desde lejos parecía tan grande y abajo una góndola tan pequeña, pero cuando entras a la góndola misma, de entrada es muy espacioso, luego ya no parece tan grande arriba y las sensaciones ya son otras. Silencio. Sí, en helicóptero o avión algo te sacude, hay ruido, es confuso, pues es estresante. En avión comercial es más calmo. En avión militar peor, en helicóptero terrible. Vuelas con audífonos, todo vibra y no te sientes muy seguro. Y en un dirigible es como salir en bote a un lago tranquilo. Sales, te paras, puedes conversar con calma y sacar medio cuerpo por la ventana. En un dirigible alemán, al menos, se puede. Las sensaciones son distintas. Ya quieres pasar a las siguientes, a las siguientes. Por cierto, dicen que los dirigibles vuelan despacio, y a veces eso es una ventaja. Uno de los usos del dirigible AU-30 fue monitorear los alces en la reserva Prioksko-Terrasny, allí. O sea, ¿cómo contarlos a todos? Simplemente instalaron una cámara térmica en el dirigible y volaron sobre la reserva, y resultó que, gracias a que vuela despacio y al tiempo de integración de la señal de la cámara, un gran animal de sangre caliente se ve incluso bajo el follaje. La cámara térmica lo muestra, o sea, como un punto rojo vivo, aunque esté por allí en el bosque, a través del follaje, se le ve, tal como en el termovisor. Así se pudo saber cuántos había ahí. Pues también nos preguntan seguido. ¿Y qué monitoreo? ¿Fronteras? ¿Militar? Pues no, hay muchísimas tareas ambientales más. Monitorear el sector marítimo y el forestal, y más, y otras tantas. Y la calidad del agua. La tecnología LIDAR moderna permite determinar de forma remota la calidad del agua, si hay impurezas químicas y si hay derrames o películas de petróleo. Es decir, el dirigible puede sobrevolar una gran superficie de agua en ese mismo río Volga y detectar con rapidez todas las anomalías, y luego, de inmediato, es muy fácil ubicar a los responsables de esas anomalías y exigirles responsabilidades. En fin, sobran usos pacíficos. Amigos, creo que nuestro webinar de hoy resultó bastante interesante y muy productivo y no queremos alargarlo demasiado. Así que gracias por haber venido a todos. Espero que les haya resultado interesante. Vadim Vasilievich, muchas gracias por la invitación y la charla. ¿A qué te invitaron si estás al lado ya? Participa más en los webinarios. Es que, Fiodor, no se puede repetir lo mismo. La próxima, di algo nuevo. Pensar qué más decir y qué falta.
La arquitectura del dirigible Nova 2C. ¿Por qué? Potencia de los motores. ¿Por qué eléctricos? ¿Qué carros automatizados tiene? ¿Qué potencia? ¿Qué peso? Muchas preguntas. Bien, mejor hablemos de eso cuando al menos la envolvente esté inflada con gas y ya lo estemos armando. Entonces sí podremos contarlo. Ahora no me apetece mucho contar lo que aún está en planos en su mayoría y solo una parte menor está hecha. Cuando ya esté fabricado más de la mitad y empecemos a armarlo, junto a ese dirigible, podremos hacer un webinario interesante y contar para qué fue creado, qué probamos en él y sus particularidades. Con gusto. Ya soldamos la baloneta y su membrana, ya iniciamos la envolvente. El taller de envolventes dice 2 meses máximo. Sí, en 2 meses la probaremos a presión. Se podrá mostrar cómo ocurre. Sí, pendiente dónde hacerlo. Sí pensaremos. Fue un gusto hablar con ustedes. Vamos a decidir dónde armar los dirigibles modernos. Adiós. Chao. Síganos en redes, cliquen enlaces, vean qué hay. En contacto. Aeronova desarrolla una línea de aeronaves de distintas clases, desde plataformas no tripuladas ligeras hasta dirigibles pesados para logística compleja, con los que demostraremos sus capacidades y eficiencia en el mundo actual. La línea de aeronaves incluirá varios prototipos, entre ellos el Nova 01 y el Aeroliot 01. Estas aeronaves fueron creadas para probar y aplicar en la práctica todas las soluciones modernas que la empresa planea usar en sus futuros modelos. Me complace presentarles a nuestro primogénito, el dirigible Nova 01. Es básicamente una copia dinámica de nuestro siguiente modelo, el Nova 2. En él estamos perfeccionando el control, el sistema de piloto automático y la recopilación de datos. En el futuro, su versión mejorada podría ser un producto independiente, ya sea para monitoreo o publicidad. Su volumen es de 130 metros cúbicos y su longitud es de 17 metros. Puede llevar a bordo hasta 20 kilogramos de carga útil, ya sea equipamiento o cualquier tipo de mercancía a transportar. Las futuras modificaciones de esta aeronave también podrían convertirse en un producto comercial independiente, funcionando como plataforma publicitaria o como medio para el monitoreo y la vigilancia. El Aeroliot 01 es nuestra versión híbrida con características aerodinámicas mejoradas. Es un modelo experimental en el que también probamos nuevas soluciones, no convencionales para los dirigibles de nueva generación, pero que podrían aplicarse en modelos futuros. En él, además de la fuerza de sustentación aerostática, también actúa la aerodinámica, lo que mejora su rendimiento en ciertas tareas donde los dirigibles pueden ser utilizados. Su volumen es de casi 190 metros cúbicos, su longitud es de 19 metros y la carga útil que puede llevar a bordo es de aproximadamente 50 kilogramos. La línea también incluirá el dirigible Nova 2, con un volumen de 2.000 metros cúbicos, capaz de transportar 500 kilogramos a lo largo de 500 kilómetros. Su versión de pasajeros estará diseñada para 6 personas, incluido el piloto. El siguiente en la línea es el dirigible Nova 8, con un volumen de 8.000 metros cúbicos. Esta aeronave podrá transportar hasta 19 pasajeros o bien 4 toneladas a lo largo de 3.000 kilómetros. Y el que cierra la línea de aeronaves es el dirigible Nova 35, una aeronave de una clase completamente diferente que cuenta con un casco rígido. Será el primero y más pequeño aparato con casco rígido que la empresa planea producir en el futuro. Esta aeronave podrá levantar un mínimo de 15 toneladas y transportar carga a miles de kilómetros. Esta línea de aparatos cubrirá un volumen considerable de necesidades que se han generado actualmente en el mercado de la logística y el transporte de carga. Nuestro siguiente paso es el dirigible Nova 2, capaz de transportar 6 pasajeros o 500 kilogramos a lo largo de 500 kilómetros.
Gracias a todos por ver este video. Amigos, permanezcan con nosotros, vienen nuevos videos y episodios sobre el renacimiento de los dirigibles. Nos vemos pronto.